Hola, maravilloso público, bienvenidos a un nuevo programa de China Abril. Les saluda Clara Solís. Y bien, el Partido Comunista Chino debe rendir cuentas por los billones de dólares de pérdidas durante la pandemia. Derek Morgan, vicepresidente ejecutivo de The Heritage Foundation, dijo en un evento que es fundamental que Estados Unidos asuma el papel de liderazgo a la hora de exigir cuentas al Partido Comunista Chino por uno de los encubrimientos más catastróficos de la historia de la humanidad. Según un informe presentado por Derek Morgan, concluyó que el costo de la pandemia ascendía a 18 billones de dólares para Estados Unidos, lo que representa alrededor del 13% de la riqueza neta del país para ese año. Esta cifra, según el informe, es un duro recordatorio del profundo impacto que esta crisis sanitaria mundial ha tenido en la nación. El costo total incluye 8.6 billones en gastos de vida o muertes relacionadas con el COVID, una disminución del 1.8 billones en la producción económica a lo largo de los 3 años de pandemia, 6 billones derivados de los síntomas persistentes del COVID prolongado que experimentan los estadounidenses, más de 1 billón en gastos de salud mental y 435 mil millones en pérdidas educativas. El informe de The Heritage Foundation concluye que el Partido Comunista Chino ha estado en una lucha constante y agresiva, oponiéndose a la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas con respecto al virus y su propagación. Cuando el virus COVID apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan en el 2019, la comisión descubrió que hubo al menos 7 semanas durante las cuales China podría haber evitado que un brote interno se convirtiera en una pandemia. Sin embargo, el Partido Comunista Chino siempre optó por lo contrario. Durante los primeros días de la pandemia, China optó por suprimir información sobre la crisis sanitaria en lugar de alertar al mundo. En diciembre de 2019, cuando el virus se propagó por todo Wuhan, las autoridades locales ordenaron a todo el personal médico que no compartieran información sobre el COVID sin autorización. La agencia de propaganda del partido en Wuhan también desplegó trolls para borrar de internet en China cualquier información relacionada con los brotes. Además, el Partido Comunista Chino silenció agresivamente al personal médico, a los periodistas y a otros ciudadanos chinos, a veces encarcelándolos por intentar advertir a los demás y al mundo sobre la gravedad del virus. En ese tiempo, el Partido Comunista Chino insistía en que la transmisión de persona a persona era imposible, lo cual causó muertes innecesarias. El Dr. Li Wenliang, un oftalmólogo de Wuhan, había sido reprendido por la policía local y acusado de difundir rumores después de publicar información sobre el virus similar al SARS en diciembre de 2019. El Dr. Li murió más tarde después de contraer el virus de un paciente al que había tratado. Según el informe, el Partido Comunista Chino, aparte del encubrimiento sistemático que acabamos de ver, también brindó datos falsos sobre el virus y también retuvo información esencial sobre esto. Según ejemplos del informe, las autoridades sanitarias chinas emitieron un aviso interno en enero de 2020, ordenando a los laboratorios que destruyeran las muestras existentes. Incluso en Wuhan, 2 días antes de que se conociera en la comunidad internacional sobre el COVID-19, las autoridades de Wuhan organizaron un banquete con más de 40.000 familias asistentes que, según el informe, se convirtió en un evento de gran propagación. Ya el 23 de enero de 2020, cuando se impusieron las restricciones de viajes, antes de habían salido 7 millones de chinos a más de 30 países para celebrar las vacaciones de Año Nuevo chino. Si bien es cierto que el Partido Comunista Chino restringió los vuelos nacionales desde Wuhan a otras partes de China, no restringió los vuelos internacionales, así que miles de millones de chinos salieron con el virus para propagarla a todo el mundo. Las acciones de China facilitaron la propagación del virus sin ser detectado más allá de sus fronteras, a pesar del conocimiento de su letalidad y transmisión de persona a persona, se lee en el informe. El informe también incluye que el Congreso de Estados Unidos abre una comisión
que investigue la negligencia y el encubrimiento del Partido Comunista Chino sobre el COVID. También que se incluya reparaciones o compensaciones por los daños cometidos por el COVID-19. Entre las acciones que se recomiendan es que el presidente priorice una investigación sobre los orígenes del COVID-19. También sanciones económicas a los funcionarios y entidades chinas involucradas en distorsionar y ocultar información relacionada con la pandemia del COVID-19. En fin, maravilloso público, es mejor tomar medidas audaces ahora porque no sabemos qué puede hacer el Partido Comunista Chino en el futuro. Tal vez una nueva pandemia. Muchas gracias por ver el video, nos vemos, chao.